Bienvenidos a la sexta unidad, en la que Marcos enfocará cómo varias personas responden a Jesús. Incluye el final del capítulo 6 y todo el 7 y la primera mitad del capítulo 8. Como siempre, empezamos con una vista amplia antes de ver los detalles. Estamos casi al final de la primera mitad del Evangelio, cuyo propósito es que reconozcamos que Jesús es el Cristo. Ahora, tome 2 minutos y haga un resumen de las últimas unidades, como hicimos al iniciar los últimos videos. Use imágenes para hacer un resumen muy breve de los eventos y describa lo que se enseña acerca de la identidad de Jesús y del reino de Dios. Es importante que no ignore este paso. Es fácil escuchar el resumen y decir, sí, ahora me acuerdo, pero sin el esfuerzo de recordar esta información, aun si no trae a memoria todo, antes de buscar las diferencias en el resumen que sigue, la información no va a quedar en su mente por mucho tiempo. Marcos empieza su evangelio con Jesús, siendo ungido por el Espíritu en su bautismo, como el Rey prometido de Dios. Luego, este Rey estableció su fidelidad y su autoridad en la tentación en el desierto. Después del arresto de Juan, Jesús empezó a proclamar el reino de Dios, mostrando su autoridad como el Rey en varias formas. Los pescadores que llamó respondieron inmediatamente. Los espíritus malos lo obedecieron, sanó las enfermedades. En vez de disfrutar la popularidad en Capernaum, Jesús extendió su proclamación del reino a otras partes de Galilea. Al mismo tiempo, extendió las demostraciones de su autoridad real, limpia la impureza del leproso y, aún más escandaloso, perdonó el pecado de un paralítico. Por esto Jesús llamó también a un recaudador como uno de sus discípulos. Como consecuencia, el rey tuvo 3 discusiones acerca de su autoridad de interpretar la ley como el enfoque del cumplimiento de los planes de Dios. Luego, Jesús envió a sus discípulos a expandir la proclamación del reino, que resultó en la confusión de la identidad de Jesús. ¿Es un loco o una persona mala? Pero Jesús afirmó su dedicación a su misión, a liberar a los atrapados por el maligno. Entonces aquellos que siguen su enseñanza están en lo cierto. Para dar seguridad a sus discípulos sobre las variadas respuestas, Jesús contó 4 parábolas acerca del reino de Dios.
el sembrador comunicó que los que se mantienen fieles a Jesús, aunque otros lo rechacen, tendrán una fe más firme. La lámpara, Jesús en el futuro, va a ser descubierto. La semilla, aunque escondida por el momento, va a crecer hasta la cosecha futura. Finalmente, la parábola de la semilla de mostaza comunicó que el reino de Dios, aunque muy pequeño en aquel momento, va a ser muy grande en el futuro. ¿Cuál es la enseñanza de todo esto? Que debían seguir con el rey y su reino a pesar de las apariencias. Pero a pesar de este fortalecimiento, desafortunadamente los discípulos se rindieron al miedo cuando enfrentaron la muerte en el mar, olvidando quién es Jesús. Jesús siguió proclamando y demostrando su autoridad del reino a los que están en peligro de muerte, un hombre endemoniado, bajo las fuerzas de la muerte, una mujer tocada por la muerte y por eso alejada de la comunidad de Israel, y una niña muerta, pero la gente de su propio pueblo no vio en él más que un humano. Por eso Jesús envió a sus discípulos a salir a proclamar, esta vez con más urgencia, porque el pueblo de Dios necesita un líder. Contrario al rey Herodes, Jesús es el verdadero rey que cuida a sus ovejas, alimentándolas en el desierto como Dios. Ahora, habiendo mostrado a Jesús como el rey verdadero de Israel a través de sus acciones, entre el final del capítulo 6 hasta la mitad del 8, cuando Pedro afirma la identidad de Jesús como el Cristo, Marcos presenta una serie de respuestas a Jesús por parte de Israel. Esta fe, mostrada por contrastes sorpresivos y curaciones como símbolos, comunica qué fe es necesaria para que los discípulos se mantengan fieles a Cristo durante el conflicto y las pruebas que vienen. Vemos esto reflejado en la primera historia de la unidad, el cruce del mar. Vimos la última vez que los discípulos fracasaron, es decir, tenían miedo en vez de fe en la presencia del Rey Jesús. Al entender la cadena de eventos, sabemos qué es lo que los discípulos debieron aprender en el último cruce del mar. Entonces, ¿qué va a pasar esta vez? Desafortunadamente, el miedo todavía es más fuerte que la fe. En el capítulo 6, versículos del 49 al 50, vemos 3 referencias al miedo. 1. Los discípulos se pusieron a gritar al ver a Jesús. 2. El texto dice que estuvieron llenos de miedo. 3. Jesús quería que se calmaran. Todavía no entienden que Jesús llegó para los perdidos y para los que están en peligro de muerte. Marcos presenta a Jesús como Dios por su uso del yo soy y por su movimiento de pasarlos de largo, 2 referencias a interacciones entre Dios y Moisés en el Pentateuco. La primera está en la preparación de Moisés en Éxodo, en la que Dios revela su nombre. Pero Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés, y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. La segunda está después, cuando Moisés pide que Dios le muestre su grandeza. Cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor, puedes quedarte allí. Cuando yo pase en todo mi esplendor, te pondré en la hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás. Y la acción de esto está en Éxodo capítulo 34 versículos del 5 al 6. El Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre, pasando delante de él, proclamó: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Entonces podemos ver que Marcos quiere presentar a Jesús como Dios poderoso y que los discípulos deberían haber confiado en Jesús como Dios que rescata a los que están frente a la muerte. Como lectores, sabemos que la cruz viene pronto, entonces este cruce eleva la tensión.
¿Van a tener fe los discípulos cuando venga la cruz? Entonces, la historia sigue. En los primeros 27 versículos del capítulo 7, por la discusión acerca del rito de limpiar las manos antes de comer, por eso la imagen de un jabón en la mano, vemos que los líderes de Israel son también líderes falsos, por colocar las tradiciones de los ancianos sobre el Antiguo Testamento. Versículo 5 dice: ¿Por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Jesús los corrigió acerca de la naturaleza de la impureza. Sale del interior y no entra desde el exterior. Además, Jesús los desafía por su codicia al aconsejar que los judíos den su dinero al templo en vez de cuidar a sus padres, en contraste con la enseñanza de las Escrituras. Entonces, en este punto de la historia, los discípulos, los líderes y la gente no tienen fe en Jesús el Rey. Por eso, Marcos presenta un contraste sorpresivo: una mujer gentil. Este evento muestra la importancia de la geografía. Marcos supone que sabemos que las ubicaciones de estos próximos eventos son lugares gentiles. La mujer gentil, como todos los otros suplicantes, entiende que Jesús es más que solo un hombre con poder, también tiene autoridad como el Rey prometido. Vemos esto en la respuesta al comentario de Jesús acerca de la necesidad de enfocar el ministerio del Mesías judío a los judíos en vez de a las naciones. Ella respondió en el versículo 28: Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. La mujer sabe algo acerca de las promesas de Dios sobre la salvación de las naciones por el Rey de Dios. Por entender quién es Jesús, Él sana a su hija. Marcos afirma la importancia de esto. Es el aspecto gentil que separa la curación del tartamudo en el versículo 31 al 37 de las otras curaciones. En vez de una repetición, como si hubiéramos olvidado que Jesús puede sanar, en la sanidad de un hombre gentil muestra que la salvación de este rey va a incluir los gentiles también, como decían las promesas en Isaías. Por eso tenemos la repetición del milagro de la alimentación a 4,000 al principio del capítulo 8. Jesús es el pastor que se preocupa por su pueblo. En este caso, el pueblo es gentil. Al mismo tiempo, este evento es como un pequeño examen para los discípulos, pero a diferencia del episodio anterior, esta vez es Jesús quien presenta el problema de la falta de comida. Pero los discípulos no tienen fe en quién es Jesús, a pesar de su experiencia con los 5,000. El versículo 4 dice: Los discípulos objetaron: ¿Dónde se va a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer? Después de esta demostración de fe en tierra gentil, en el versículo 10 encontramos lo contrario. Llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron una señal del cielo. La petición de una evidencia que demuestre que Dios le aprueba es un resumen de la situación de Israel. Nadie tiene fe que Jesús es el Rey prometido de Dios. Pero más que la población en general, el problema son los líderes. Por eso, Jesús advierte a sus discípulos contra estos líderes, cuya influencia penetra en las ovejas de Israel, reforzando así su posición como el rey legítimo del pueblo de Dios. La demanda de los versículos 19 y 20, que se acuerden de la alimentación de los 5,000 y de los 4,000, y la abundancia que tuvieron después, es la clave para conectar la incredulidad de los líderes con la expresión del reino por parte de Jesús sobre su pueblo perdido. Que los discípulos
todavía no entienden es ilustrado por el próximo milagro de Jesús. En el capítulo 8, del 22 al 26, Jesús sana a un ciego en 2 pasos. El hecho de que Jesús había sanado ciegos anteriormente en este evangelio muestra que el nuevo elemento, sanar en 2 pasos, es el enfoque importante. Vea el versículo 23. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿Puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo: Veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado, recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Como el ciego, los discípulos tienen una visión parcial de Jesús, pero hay esperanza porque no se quedarán ciegos, sino que como el ciego llegó a ver a los hombres con claridad, así ellos verían a Jesús claramente en el futuro. A la mitad del capítulo 8 de su Evangelio, Marcos ha mostrado el viaje de los discípulos en su reconocimiento a Jesús. Hay aspectos positivos y negativos. Desafortunadamente, todavía tienen miedo a pesar de la presencia de Jesús. Esta falta de fe está reflejada en los líderes que ponen las tradiciones de los ancianos por encima de las Escrituras. Afortunadamente, hay fe que contrasta con los fariseos, pero está en los gentiles, entre los cuales Jesús ha mostrado su reino. Lamentablemente vemos que los líderes no quieren admitir que Jesús recibió la aprobación de Dios. Entonces, los discípulos tienen que tener cuidado. Dichosamente, algún día van a ver a Jesús con claridad, aunque entienden poco por el momento, y esta claridad empieza en la próxima mitad del Evangelio. ¿Por qué ha venido el Cristo? ¿Y qué significa seguir a Cristo?